En efecto, el día de hoy es precisamente, bueno, paradójicamente estamos empezando la semana, pero a la vez también terminándola y más aún terminando este ciclo 2023-2 que ya llegó a su final y que pues por cierto nos encontramos en un corto tiempo para poder afrontar precisamente el último examen del Centro Pre. Y para aquellos que no alcanzan una vacante, pues ahí tienen también la otra alternativa para poder ingresar a esta Casa Superior de Estudios, que es el examen general de admisión. Bueno, pero eso lo dejamos precisamente para el cierre de nuestra sesión al día de hoy. Pero en efecto, sí es cierto lo que dice la colega, ya estamos entrando precisamente a la recta final. Y en ese afán les quería comentar que el día de hoy vamos a hablar precisamente de lo que sería la continuación de lo que ya habíamos empezado la semana pasada cuando trabajamos con funciones. Ahora vamos a ver precisamente funciones parte 2. Y dentro de ello vamos a hablar precisamente de lo que sería, por ejemplo, una función monótona, ¿no? El término monótona es algo que nosotros lo utilizamos en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos queremos referir a algo que lo hacemos con bastante frecuencia, hacemos siempre lo mismo, algo así como que dicen los chicos, tu vida es muy monótona, siempre haces lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y ese término también un poquito se engancha en la parte matemática cuando queremos hacer referencia a funciones que siempre tienen el mismo comportamiento. Por ejemplo, siempre crecen, 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 o en su defecto siempre decrecen, 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 caen, caen, caen. Entonces, esas son las funciones monótonas, ¿no? Aquellas que crecen o decrecen, ¿no? Pero también hablaremos de las funciones inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Y esto nos sirve precisamente para poder hablar de la inversa de una función. Que por cierto, eso lo vamos a ver en su momento, no todas las funciones tienen inversa. Ya cuando empecemos a explicar esto, vamos a ver entonces y vamos a dar la respuesta a la pregunta. Y entonces, ¿cuál es el requisito que debe cumplir una función para que tenga inversa? Eso lo vemos ya en el mismo desarrollo de la clase. Y por último hablaremos de la función exponencial y la función logarítmica, que por cierto son funciones inversas. Una es la inversa de la otra. Vale decir, la función exponencial es la inversa de la logarítmica y viceversa. Entonces, sin mayores preámbulos, vamos entonces a empezar nuestra sesión el día de hoy. Permítame compartir, por favor. A ver, por acá. Vamos a minimizar esto. Ponemos en modo presentación y ahí está, ¿no? Ahí tenemos precisamente los temas que vamos a abordar en esta plática. Funciones monótonas, ahí están dentro de ellas las funciones crecientes y decrecientes, ¿no? Bien, para tal caso, consideremos una función que tiene su dominio y que va a los reales. Una función que va, por ejemplo, del conjunto A hacia R, donde A es el dominio de la función. Diremos que f es creciente sobre a, que a está dentro del dominio, si es que tomamos dos elementos en a, o sea, en ese intervalo o en ese conjunto que está dentro del dominio, tal es que hay una relación de orden entre ellos dos. X1 es menor que X2, por ejemplo. Ya, tomamos dos elementos, digamos, en el dominio, con una relación de orden. Por ejemplo, 3 y 5. 3 es menor que 5. Entonces, para que la función sea creciente, las imágenes de esos valores también deben heredar o deben preservar ese sentido de la desigualdad. Vale decir, f de x1 es menor que f de x2. Ahí está, la desigualdad ha permanecido, no ha cambiado, si te das cuenta. Y eso lo podemos ver gráficamente por acá, mira, ¿eh? Vamos a más o menos graficar por acá para entender un poco la idea de esta definición. Por acá tenemos el eje X y por acá tenemos el eje Y. Aquí hablamos de una función creciente y uno intuitivamente puede darse cuenta pues que esto de acá es una función creciente, ¿no? Algo así. Esta es la gráfica de la función Y igual a f de x, por ejemplo. ¿Por qué digo que es creciente? Mira lo que pasa acá. Tomo dos elementos en el dominio. Acá, por ejemplo, acá está x sub 1, acá está x sub 1 y por acá tenemos x sub 2.
Aquí está. Obviamente que se logra ver ahí que x sub 1 es menor que x sub 2. O lo que es lo mismo que x2 es mayor que x1, como quiera llamarle, ¿no? Pero vamos a ver sus imágenes. Las imágenes de esos valores x1 y x2 estarán por acá, ¿ve? Estará por acá. Aquí está f de x1. Si te das cuenta, la imagen de esa axisa. Y por acá nos encontramos con la imagen de x2. Por acá estará. Si te das cuenta, mira, x1 es menor que x2. Obviamente, pues no, x2 está a la derecha de x1. Y f de x1 también es menor que f de x2. O sea, ha preservado la desigualdad. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. Las imágenes conservan la desigualdad. ¿Eso por qué ocurre? Porque como se puede ver acá, la función en la gráfica, lo podemos ver rápidamente, la función tiene un comportamiento y es que la función crece. Por eso es que se cumple eso, ¿no? Bien, algo así como que si las X crecen, van creciendo, los Y también van creciendo. Eso es lo que se puede ver acá en la gráfica, por ejemplo. Mira, ¿ve? Vamos a borrar esto. A medida que las X crecen, los Y van creciendo también. Ese comportamiento tienen las funciones crecientes, ¿eh? Sin embargo, ¿qué pasa cuando la función es decreciente? Decreciente. Entonces ahí va a ocurrir lo contrario, ¿no? A medida que los X aumentan, los I van cayendo, van disminuyendo, decrece, caen. Entonces acá la definición formal, un poco para caer dentro de lo analítico, si tomamos dos elementos, llamémosle x1 y x2 en A, tales que x1 es menor que x2, para que sea decreciente, las imágenes deben cambiar la desigualdad, deben cambiar el sentido de la desigualdad. Es decir, entonces, si f es decreciente, al aplicarle la función, cambia la desigualdad. Vale decir que f de x1 va a ser mayor que f de x2. Ahí está, que cambia la desigualdad. Y eso lo podemos ver aquí en la gráfica también, ¿ve? Aquí, por ejemplo, gráficamente uno se puede dar cuenta de eso, ¿eh? Acá está el eje X y por acá están las imágenes de X. Digamos que la gráfica es de esta forma, ¿eh? Algo así tiene ese comportamiento. Ahora vamos a decir lo que ocurre es eso, efectivamente. Vamos a ver acá. Tomamos dos elementos en el dominio. Vamos a tomar por acá, ojo, x1 y por acá x2. Se puede ver muy rápidamente que x1 es menor que x2. Sí, es cierto, x1 es menor que x2 porque x2 está a la derecha de x. Entonces vamos a ver qué pasa con sus imágenes. Por acá tendríamos la imagen de x1. Acá estará f de x1. Y por acá también tendríamos la imagen de x2. Por acá digamos que está, ¿no? F de x2. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Fíjense. Nótese que x1 es menor que x2. Acá está, ¿eh? Ahí, en el eje X. Pero las imágenes han cambiado el orden. F de x1 ahora es mayor que f de x2. Acá está, ¿eh? F de x1 es mayor que f. ¿Por qué se dio ese cambio en cuanto a la relación de orden? Es que la función, en este caso, ahora, como pueden ver acá, la función tiene un comportamiento. Ahora, ¿cómo es la función? Nótese que es decreciente. La opción cae. Entonces hay que tener cuidado ahí precisamente cuando vamos a trabajar con este tipo de funciones. Cuando le aplico la función, si la función es creciente, normal, no pasa nada. Pero si es decreciente, la desigualdad debe cambiar. Bien, lo que de alguna manera nos estaría diciendo gráficamente es que a medida que los X van aumentando, los Y van cayendo, van disminuyendo. ¿Ve? Ahí está. Los X son los representan de las flechas rojas. Los X van aumentando, los Y van cayendo, van disminuyendo. Eso se da, ese comportamiento es notable cuando la función es decreciente.
Ahora bien, tenemos acá, mira, la función f es tal que su dominio es el intervalo menos 1,4, ese es su dominio. Y su regla de correspondencia es x cuadrado más 4x menos 5. Pregunta, ¿es creciente o decreciente la función dada? Claro, habría que analizarlo solo en ese intervalo, ¿no? Por algo me están dando dominio. O sea, me está diciendo, ya, centre toda su atención en ese dominio. ¿Cómo se comporta esa función? Que por cierto es una función cuadrática en ese intervalo. ¿Es creciente o decreciente? Entonces, acá hay dos formas de atacar el problema. Bueno, dos formas digo porque la función se presta para eso, para poderlo trabajar de dos maneras. Mediante la gráfica, con la gráfica me puedo ayudar, dado que es una función cuadrática, y lo otro sería la forma analítica. Vamos a ver la forma analítica, me parece que es la forma más sensata, más interesante, ¿no? Claro, no estoy diciendo que la forma gráfica no se pueda aplicar. Sí, es una forma, es un recurso que el estudiante tiene. Después lo vemos en todo caso, ¿no? Para comparar ahí. Entonces, lo que hay que hacer acá, notemos que el f de x, o la función, o la regla de correspondencia de la función, tiene en dos sumandos aparece la variable, mira. Y es algo que tenemos que evitar. Si queremos trabajar precisamente con el hecho de arreglar la función, la variable debería aparecer en un solo término, en un solo sumando, no en dos como está ahí. Entonces, frente a ello, completamos cuadrados. Entonces tenemos acá, por ejemplo, así, ¿no? El f de x o y es igual a x al cuadrado más 4x. Por acá, para que se pueda observar, le sumo 4, le resto 4, ahí no pasa nada, estoy compensando, ¿no es cierto? Y menos 5. Ese 4 que estoy sumando y restando no pasa nada. ¿Pero qué gano con eso? Que estos tres términos que están por acá, estos tres términos son en realidad el desarrollo del cuadrado de un binomio, es decir, x más 2, todo esto elevado al cuadrado. Y acá menos 4 menos 5, esto sería menos 9. Ya está. Si te das cuenta, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, entre esta función, esta regla que te daban, y lo que hemos encontrado acá en el rectángulo rojo? Es lo mismo, es la misma función. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia ahí? ¿Alguien me podría comentar, por ejemplo? En la regla de correspondencia que nos dan, nótese que la variable estaba en dos sumandos, como les había comentado. Mire, el x aparece en un sumando como x al cuadrado y también en el segundo como 4x. Eso es lo que hay que modificar, ¿no? Hay que arreglar, porque acá ya la variable aparece en un solo sumando. Miren ahí. Eso es lo que se hace precisamente cuando uno quiere completar cuadrados, ¿no? Hemos completado cuadrados ahí. ¿Para qué? Para que la variable aparezca en un solo sumando. Por eso que ahí dice completando cuadrados, ¿eh? Veamos acá, un ratito. Eso es. Es la misma función que está arriba, sino que en versión arreglada. Y la idea es que la variable aparezca en un solo sumando. ¿Por qué? Porque voy a ir construyendo esa función. Recuerda que si yo quiero averiguar si la función es creciente o decreciente, si yo tomo dos elementos en el dominio, ¿no? Con una relación de orden, por ejemplo, el dominio es el intervalo. Mira acá, el dominio es este intervalo que va desde menos 1 hasta 4. Yo tomo dos elementos, que puede ser uno, por ejemplo, por acá, y el otro puede ser 3. Este sería, digamos, x sub 1, y este sería x sub 2. X sub 1 es menor que x sub 2. Entonces, si tú quieres saber que es creciente, entonces debes demostrar que f de x1 es menor que f de x2. Sí, eso es porque es creciente. Pero si luego de analizar
logras darte cuenta que f de x1 es mayor que f de x2, ¿cuál sería la conclusión ahí? ¿Cuál sería la conclusión ahí, chicos? Si yo digo, tomo dos elementos, x1 y x2, tal que x1 es menor que x2, y si lograra yo demostrar que f de x1 es mayor que f de x2, entonces, ¿qué estaríamos diciendo ahí? ¿Cuál Es sería una la función conclusión? decreciente. Decreciente, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que hay que averiguar acá. Si la desigualdad permanece o cambia. Bueno, vamos tras ese propósito. Vamos tras ese propósito. Decimos acá, sean x1 y x2 elementos del dominio. ¿Cuál es el dominio? Menos 1,4. Ahí está. X1, tal que X1 es menor que X2. Bueno, ya, entonces, si luego de analizar, ojo, si luego de analizar, hago mis cálculos por acá, yo llego a que f de x1 es menor que f de x2, eso hay que analizarlo, ¿eh? Entonces ahí yo concluyo, la función es creciente. Pero si yo llego a que f de x1 es mayor que f de x2, ahí concluiría rápidamente que la función es decreciente. Vamos a ver, vamos a ver. Como x1 es menor que x2, estoy partiendo de ahí, sumo 2. Al sumar 2 me queda x1 más 2 es menor que x2 más 2. Es simplemente sumarle 2 a ambos miembros de la desigualdad. Y como x1 y x2 están en ese intervalo, miren acá, fíjense, como x1 está en este intervalo menos 1,4, entonces yo digo x1 es mayor o igual que menos 1, pero menor o igual que 4. Eso implica que yo me pregunto, ¿y x1 más 2? Súmale 2 a todo, te quedaría 1 por acá te queda x1 más 2, y por acá te quedaría 6. Simplemente sirve esta parte de acá nada más para indicar que x1 más 2 es mayor o igual que 1 y por lo tanto es positivo. Por lo que está poniendo acá. Pero esto es básicamente referencial, ¿no? X1 más 2 es mayor o igual que 1, te está diciendo en otras palabras que es positivo. Y si x1 más 2 es positivo, es obvio que x2 más 2 también es positivo porque es mayor, pues. Esto de acá se entiende, si este es positivo porque es mayor o igual que 1, esto de acá también tiene que ser positivo porque es mayor, pues. Bueno, ese análisis no lo comentan ahí, pero ahí he tratado de más o menos esbozar la idea. Entonces sigamos. La idea es encontrar el f de x elevado al cuadrado. Como son positivos, no pasa nada. Elevado al cuadrado. Le resto 9. Ahí está, resté 9. Y ahí tenemos en el primer miembro de la desigualdad tenemos f de x1. Porque ya hemos llegado acá. A esto si quiere llamarle asterisco, ¿eh? A esto de acá llamarle asterisco. En el primer miembro de la desigualdad tenemos f de x1, mientras que en el otro lado tenemos f de x2. Ahí está. Entonces, miren, hemos partido de este rectángulo y hemos llegado a esto. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión ahí, chicos? Es una función creciente. Creciente, muy bien, es correcto. Ahí está, ¿no? Entonces, esa es la idea. A partir del dominio que me dan, voy construyendo paso a paso para saber si la función es creciente o decreciente. Aunque gráficamente uno se puede dar cuenta ahí, ¿no? De que la función, en este caso, pues, es una función cuyo vértice es menos 2,9. Más o menos estará por acá la función. Viene por acá, descansa por aquí. Este es el vértice y luego se levanta así. Pero como no me piden en todo el dominio, en todos los reales, perdón, sino en este dominio, te interesa graficar esa función que corresponde a la gráfica de una parábola, pero solo en ese intervalo. Acá, en el intervalo azul que va desde menos 1, miren acá,
que va desde -1, ahí está, hasta 4. Solo nos interesa eso. Está claro que esta gráfica continúa por acá, ¿no es cierto? Esto continúa por acá, esto continúa por acá, eso es cierto. Pero a mí me interesa solo en el intervalo que va entre -1 y 4. Es decir, es una partecita de la parábola nada más. Te está preguntando cómo se comporta la gráfica de esa función en ese intervalo nada más. Y ahí, pues, si hacemos una buena gráfica, nos podemos dar cuenta sin necesidad de caer en cuestiones analíticas de la gráfica que se aparece por ahí. Nos podemos dar cuenta que en ese intervalo, en esa gráfica azul, la función siempre crece, 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 creciente, pero eso ratifica un poco lo que habíamos visto acá en la parte izquierda, ¿no es cierto? Sino que acá lo hemos visto en forma analítica y acá lo estamos viendo en forma gráfica. Bien. Ambos recursos son válidos entonces, ¿no? Que la gráfica me ayuda en cuanto a la función sea amigable, ¿no? Porque si la función es un poco difícil de graficarla, pues vamos a perder mucho tiempo ahí, ¿no? Bien, ¿qué propiedades tenemos acá? Ya que hemos hablado de las funciones monótonas, es decir, una función creciente o decreciente, decimos lo siguiente. Como una propiedad, si f es tal que una función cuyo dominio es a, b. Ojo, el dominio es a, b. Y esa función es creciente. Bien, entonces, ¿qué se cumple? Si la función es creciente y el dominio es a, b, entonces fácilmente uno puede encontrar el rango. Y el rango simplemente sería el intervalo donde la función se aplica a los extremos. O sea, el rango sería f de a, f de b. Ahí está. Ahí está, ¿ve? El rango de la función que es creciente se obtiene simplemente aplicando la función a los extremos. Iría desde f de a hasta f de b. Eso ocurre solo cuando la función es creciente. No siempre puedes aplicar eso, ¿no? Ese es un error que comete muy, muy frecuentemente el estudiante, ¿no? Quiere hallar el rango y de frente evalúa la función en los extremos. No, eso solamente funciona cuando es creciente. Ahora, si es decreciente, también vas a aplicar los extremos, pero se invierten. Míralo acá, ¿ve? Si la función es decreciente, y el dominio es el intervalo a, b, entonces el rango sería f de b, f de a. Se invierten. ¿Aplicas o no extremos? Sí, pero se invierte. O sea, iría desde f de b hasta f de a. Por una sencilla razón, acá está la gráfica, me puede ayudar. Ahí está a y arriba está f de a, por acá está b y ahí está f de b y miren acá, ¿eh? Acá está el dominio, ¿ve? Este es el dominio. Esto de acá, este intervalito rojo es el dominio de la función. Este es el dominio de la función. Y el rango sería con azul por acá. El rango iría desde f de b, porque como si aplastara la gráfica con respecto al eje y, iría desde f de b hasta f de a. Esto de acá es el rango, ¿eh? Sería así, mire. Si te das cuenta, en ambos casos juega con los extremos, sino que si es creciente, evalúas en los extremos tal cual, tal como está. Si va desde 3 hasta 5, el rango sería f de 3, f de 5, siempre y cuando sea creciente. Pero si es decreciente, también evalúa en los extremos, pero los invierte. ¿Ya? Ahí tenemos esto. Ahora, como punto número 2, ojo, como punto número 2 tenemos la función inyectiva, la función sobreyectiva y la función biyectiva. Esto, precisamente, ¿para qué nos sirve? Nos estamos preparando para poder hablar de la inversa de una función inversa. Y el requisito es que una función tendrá inversa, porque por cierto, no todas las funciones tienen inversa, pero si la función es biyectiva, sí tiene inversa. Y luego vamos a ver cómo la calculamos, pero por ahora, vamos, no nos distraigamos. Vayamos a ver qué cosa es una función inyectiva, o también llamada función univalente, o también uno a uno. Entonces acá tenemos una función. Se dice que f inyectiva sobre a es un conjunto que está dentro del dominio de la función, si y solo si dados x1 y x2 en a, o sea, en ese intervalo que está dentro del dominio, tales que
las imágenes son iguales, entonces para que sea inyectiva, las preimágenes tienen que ser iguales. Si las imágenes son iguales y f de x1 es igual que f de x2, entonces las preimágenes deben ser iguales. Vale decir, x1 es igual que x2. Ahora, gráficamente sería pues así, pues algunos autores le llaman función 1 a 1, porque tiene esa modalidad. Por ejemplo, al 3 le corresponde el 11 nada más. Al 5, al 6, al 7, al 15, al 9, al 17. Es una 1 a 1, 1 a 1. Esa es una función inyectiva o univalente. Ahora, ¿cómo identifico yo si una gráfica corresponde a la de una función inyectiva? Ya en la clase pasada hemos hablado de la prueba de la recta vertical, que es un criterio geométrico que se suele emplear para poder determinar si una gráfica corresponde o no a una función. La semana pasada fue a una función. Entonces trazo rectas verticales y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Eso es función. Pero ahora, este criterio geométrico que les voy a comentar me sirve para poder identificar y poder decir, ah, bueno, esta gráfica corresponde a una función inyectiva. Ya no solo función, sino una función inyectiva. ¿Y en qué consiste? Bueno, dice la regla, sí, pues la regla práctica de la recta horizontal, para que la gráfica de una función corresponda a una función inyectiva, debes hacer lo siguiente. Ténganlo en cuenta porque lo vamos a trabajar más adelante. ¿Cómo identificas si una función es inyectiva? Fácil. Traza rectas horizontales y estas rectas deben cortar la gráfica en un solo punto. Bien, trazamos rectas horizontales y las rectas deben cortar a la gráfica en un solo punto. Algo así, por ejemplo, ahí está el punto rojo. ¿Listo? Entonces, por más rectas que yo trace, siempre va a cortar en un solo punto. Es nítido. Por acá tenemos la figura número 2. Eso indudablemente es una función, porque es una parábola, es la gráfica de una función cuadrática. Nadie me puede discutir que esa es la gráfica de una función cuadrática, pero no es inyectiva. Bueno, por lo menos en todo su dominio no lo será, pero si yo lo digo, no, 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 chicos, yo quiero que me analicen solamente una parte de la parábola, del vértice a la derecha, por ejemplo. A ver, así. No toda la parábola, sino esa parte. Ahí es una función cuadrática, pero no quiero analizar todo en su dominio, sino una parte del dominio. Yo te pregunto, en esa parte del dominio, ¿la función será inyectiva? Sí, Claro que es inyectiva, ¿no? Porque por más rectas que yo trace horizontales, siempre va a cortar a la gráfica en un solo punto, efectivamente. Pero así tal como está dada, no, pues es una función cuadrática, sí, pero no es inyectiva, dado que corta a la gráfica en dos puntos. Para que sea inyectiva, debe cortar en un solo punto. Por acá también nos acompaña la definición de lo que es una función sobreyectiva o suryectiva, como quiere llamarlo, ¿eh? En conclusión, ¿cuándo decimos que una función es sobreyectiva? Se dice que es sobreyectiva cuando el rango de la función es todo el conjunto de llegada. En este caso, pues, si el rango yo logro encontrar o logro analizar o sí, pues resolver y logro ver que el rango de la función es todo el conjunto de llegada, entonces en ese caso, pues diremos que la función es sobreyectiva, que por cierto, todas las funciones que trabajamos en este nivel son sobreyectivas. Tienen eso, ¿no? Que el rango es todo el conjunto de llegada. En otras palabras, dice que para todo elemento que esté en el conjunto de llegada, que es B, para todo elemento que esté en el conjunto de llegada, siempre es posible encontrar un elemento en el dominio de F, tal que es su correspondiente pareja. O simplemente decir, bueno,
para que una función sea sobreyectiva, el rango tiene que ser todo el conjunto de llegada. Aquellas funciones que sean inyectivas y sobreyectivas a la vez, diremos que cumplen el rol de ser funciones biyectivas. Recuerden que las funciones con las que tú trabajas ya son sobreyectivas. Ya son sobreyectivas. Pues bien, ¿y para qué me sirve entonces saber que una función es biyectiva, o inyectiva o sobreyectiva? Bueno, ya son sobreyectivas, pero que es inyectiva. ¿Para qué? Porque, como repito, ese es un requisito que se debe cumplir si es que queremos hallar la inversa de una función. Eso implica que no todas las funciones tienen inversa. Por ejemplo, en esa gráfica que está ahí, esta función cuadrática no tiene inversa. No tiene inversa porque claramente en forma geométrica hemos podido darnos cuenta que no es inyectiva, dado que esa recta horizontal corta la gráfica en 2 puntos. Entonces, como punto número 3, vamos a hablar de función inversa, chicos. La función inversa. Decimos lo siguiente: sea f una función inyectiva definida de A en B. Una función univalente. Así también lo vas a encontrar en algunos textos probablemente, ¿eh? Univalente o inyectiva. O uno a uno. Entonces, ahí está, mira. La función f toma elementos del conjunto A, que es nuestro conjunto de partida, y los lleva al conjunto B, conjunto de llegada. Por ejemplo, acá, ese conjuntito celeste que aparece por ahí dentro del conjunto de partida sería el dominio de la función. De ahí voy a tomar elementos. Le voy a aplicar la regla de correspondencia y los manda al conjunto B, al rango. Ese conjunto plomo es el rango de la función. ¿Ya? Entonces toma un X por ahí, le aplico la función y lo lleva para acá. Y a ese f de que le llamo un Y. ¿Y qué cosa es? Y es la imagen de X mediante la función f. Y en la imagen de X mediante la función f. Pero ahora bien, ese es el dominio, también es el rango, ya lo había comentado. Ahora, si la función f, esa función que va de A hacia B, si esa función es inyectiva, entonces, miren, existe la inversa de la función, que va de B hacia A, porque f va de A a B. La función f está definida de A en B. Entonces, la inversa, como su nombre lo dice, hará lo contrario. Iría de B hacia A. Pero esa función inversa solo va a existir en la medida que la función sea biyectiva. ¿Qué hemos dicho? ¿Cuándo una función es biyectiva, chicos? Cuando es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Así es, claro, pero también hemos dicho que las funciones con las que ustedes trabajan en este nivel ya son sobreyectivas. Entonces, lo único que pediría, y eso lo van a encontrar en los libros, ¿sabes? Que para que la función tenga inversa, tiene que ser inyectiva, dice. Y es porque, a decir verdad, ya están sobreentendiendo que la función es sobreyectiva. Pero si hablamos con la rigurosidad del caso, para que una función tenga inversa, es necesario que sea biyectiva. Sino que como ya es sobreyectiva, asumen ellos que es sobreyectiva, entonces lo único que piden es que sea inyectiva. Como la función inyectiva tiene inversa. ¿Qué hace la inversa? Lo devuelve. A ese y lo devuelve al X. Mediante la regla de correspondencia F asterisco o F la menos 1, ¿eh? Ahí está. Fíjense. O sea, a ese y le aplica la inversa y lo devuelve a X. Eso es lo que hace. Entonces, acá, miren, viéndolo así, acá tengo el conjunto A, este es el conjunto B, la función f va de A en B, así está definida, y es inyectiva. Entonces, si yo tengo 2 acá, la hago corresponder a 7.
Ya está. Entonces, fíjense, por aquí vamos a encontrar una función inversa. Esta que va de B hacia A, asumiendo que esa función es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Esta función existe. Significa que la función inversa, cuando lo aplica a 7, lo devuelve ¿a dónde? A 2. Eso es lo que está diciendo. La función inversa, cuando lo aplica a 7, lo devuelve a 2. Eso es lo que hace, ¿no? Lo regresa. Esa es la función inversa. Bueno, y ahí va a ocurrir algo muy simpático acá en realidad. Porque, a ver, vamos a ir por acá. El dominio de la función inversa, ojo, el dominio de la función inversa viene a ser precisamente ese conjuntito plomo que aparece en la gráfica, es decir, es el rango de f. El rango de f viene a ser el dominio de la función inversa. Y el dominio de f, miren el conjuntito celestito que está ahí en el lado izquierdo, el dominio de f viene a ser ahora el rango de la función inversa. Ahora, ¿cómo se calcula la función inversa? Es un criterio práctico acá en realidad, ¿eh? Yo lo veo así como un ejemplito. Acá han hecho muchas cosas, creo, pero yo lo calculo en 3 pasos, por ejemplo, ¿eh? Tenemos una función acá, una función, vamos a suponer que, a ver, yo les planteo por acá, 3x menos 7. Ya está, tengo esa función. ¿Qué tipo de función es, chicos? ¿Qué tipo de función es la que hemos escrito ahí? Lineal. Lineal, claro, efectivamente, es una función lineal. Esto que está acá, en la función asterisco, es una función lineal. Y entonces, el estudiante también sabe que la gráfica de una función lineal, ¿cuál es? Toda función lineal tiene como gráfica, a ver, ¿alguien me puede decir? Una recta, chicos. Así como la función cuadrática, toda función cuadrática tiene como gráfica una parábola. También podemos concluir toda función lineal o toda función de primer grado tiene como gráfica una recta. Digamos que sea así. A ver, yo te pregunto, ¿eh? Acá te elegí, aquí te elegí y por acá tenemos esto. Digamos que esa es la gráfica de esa función. Entonces, si yo quisiera la inversa, primero tendría que averiguar si es inyectiva. Y te pregunto, ¿esa gráfica que corresponde a esa función es inyectiva? Sí, Claro, ¿por qué? Porque dice que sí. porque al trazar la horizontal solo corta en un punto.
Muy bien, claro, efectivamente, ¿no? Ya lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cómo identificas? Fácil, trazo rectas horizontales. Por donde yo trace, siempre corta la gráfica en un solo punto. Entonces, moraleja, toda función lineal es inyectiva y por lo tanto tiene inversa. Entonces, cuando alguien te pregunta, a ver, dame un ejemplo de una función que sea inyectiva, automáticamente dale cualquier función lineal. Toda función lineal es inyectiva. ¿Ya? Entonces, en este caso, como ya descubrí que es inyectiva, por lo tanto tiene inversa. Ahora vamos a calcular la inversa. Vamos a ver cómo se calcula la inversa. Ya sé que tiene inversa. Porque, ojo, repito, no todas las funciones tienen inversa. Ahora, ya que hemos descubierto que esa función es inyectiva y por lo tanto tiene inversa, vamos a ver cómo se calcula la inversa. En 3 pasos lo voy a ver. Paso número 1. Escríbelo en términos de x e y. Bueno, ya sabemos que el f de x, que siempre te lo van a dar así, siempre. Entonces el f de x es así, y igual a 3x menos 7. Eso no es gran cosa en realidad, ¿no? Simplemente en lugar de f de x le pongo y. Porque yo sé que y es igual a f de x. Y es igual a f de x. Eso es cierto. Ya. Paso 1. Paso 2. El paso 2 es despejar, ojo, x en términos de y. Bueno, el menos 7 pasa a sumar, el 3 baja a dividir, entonces te queda que x, ojo, x, voy a despejar x, ¿no? Sería y más 7, todo esto sobre 3. El paso 2 me dice despeje x en función de y. Lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando baja a dividir. Ya despegué x. El tercer y último paso, 1, 2, 3. Tercer y último paso. ¿Qué hacemos? Cambiamos el y por el x. Y esa es la función inversa. Ojo, cambies el y por el x. Entonces, en lugar de y le ponemos x más 7 sobre 3. Y esto que has obtenido viene a ser precisamente la inversa de f. F asterisco de x. Ahí están los 3 pasos. Ahí están los 3 pasos precisamente para hallar la función inversa. Previamente has tenido que analizar si la función tiene inversa o no. Pero ya nosotros hemos visto que al ser lineal, entonces es inyectiva porque puedo trazar la recta horizontal y por cualquier recta horizontal siempre va a cortar la gráfica en un solo punto. Bien, acuérdense entonces de esos 3 pasitos, que vamos a tomarlo en cuenta. Por lo general, los problemas pueden ser complejos y la complejidad básicamente se da en el paso 2, cuando tenga que despejar x en términos de y. A veces son funciones un poquito complejas que hacer, no es tan difícil, sino hay que hacer más operaciones, más cuentas ahí, ¿no? Este es el paso, digamos, donde hay que tener cuidado al momento de despejar x en términos de y. Ahí, en el ejemplo mostrado, pues indudablemente es una cosa bien sencilla, ¿no? Despejar x no me generó mucho problema, pero hay funciones que por lo complicada que es su regla de correspondencia, pues merece un cuidado especial para poder despejar x. Bien. Entonces, no te olvides, por favor, de ese rectángulo amarillo que está arriba. El dominio de f se convierte en el rango del inversa. Y el rango de f se convierte en el dominio de la inversa. Rápidamente decimos acá. Sea f una función inyectiva definida como, aunque no es necesario que me digan que es inyectiva, Esto de acá me parece que está de más. Sea f una función definida como. Esto de acá está de más, porque yo ya sé que esta función que está dada ahí, miren qué tipo de función es de. F de x es 2/5 de x, así, menos 1/5. ¿Qué tipo de función es, chicos? A ver. Lineal. Lineal, ¿no? Lineal. Y si es lineal, ¿su gráfica qué es? Una recta. Una recta. Y si es una recta, por lo tanto, ¿es inyectiva o no?
Sí. Claro que es inyectiva. Y al ser inyectiva, tiene inversa. Entonces, vamos. Entonces ya no es necesario. Se supone que el estudiante ya va a un examen conociendo, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo, esta función es lineal, ya está sobreentendido que es inyectiva. Porque toda función lineal es inyectiva, ¿no? O sea, que está redundando ahí. Pero bueno, determine la regla de correspondencia de f asterisco. O sea, hay la inversa. Hay la inversa. Como ya sé que es inyectiva, hay la inversa. Entonces ahí tenemos esto que está por acá. Vamos a subrayarlo por acá. Miren, esto es la regla de correspondencia de la función que es lineal y que es inyectiva. Y esto que está por acá, en este rectángulo turquesa, es el dominio de la función, que vendría a ser, según la teoría, el rango de la inversa. Si ese rectangulito turquesa es el dominio de f, entonces pasaría a ser el rango de la inversa. Y ahora, si yo logro encontrar el rango de f, según la teoría, viene a ser el dominio de la inversa. Entonces, es lo que voy a calcular ahorita, es el rango de f. Automáticamente, el rango de f se convertiría en el dominio de la inversa. Miren acá. Escribimos en lugar de f, que le pongo i igual a 2x menos 1, todo eso sobre 5. Como por condición, según el rectangulito turquesa, x está entre menos 2 y 7, entonces a partir de ahí voy a empezar a construir y para ir al rango. Porque el rango lo determina la variación de y. Multiplico por 2, ahí está, menos 4, 2x, 14, réstale 1, menos 5, 2x menos 1, 13, divide entre 5 o multiplica por un quinto, que es lo mismo, te queda menos 1, 2x menos 5 sobre 5 y 13 quintos. Lo que está en el centro es y, mira acá, 2x menos 1, todo este es y. Entonces estamos llegando a la conclusión de que y es mayor que menos 1, pero menor o igual que 13 quintos. Estamos encontrando la variación de y. Y la variación de y me está representando, en otras palabras, el rango de la función. Voy a borrar esto. Acá. El rango de la función. Ese rango de la función que hemos dicho, ¿en qué se convierte? Lo dije y lo reiteré, ¿eh? Dominio de la inversa. Es el dominio de la inversa. Claro, ya lo tienes el dominio de la inversa. Ahora falta la regla. Vamos a ver la regla. Con 3 pasos. Acá, bueno, han dado muchas cosas. Yo lo hago prácticamente en 3 pasos. Paso 1. Paso 1. ¿Cuál es el paso 1? Escribe y en función de x. Y es 2x menos 1 sobre 5. Ahí está. Es el paso 1. Escribir y en función de x. Eso siempre te lo van a dar ahí. Eso, ahí no tiene nada que hacer ni un esfuerzo, porque siempre te lo van a dar así. Por lo menos en este nivel. Paso 2. El paso 2 dice que despejes x. Lo que está dividiendo pasa a multiplicar y lo que está restando pasa a sumar, lo que está multiplicando baja a dividir. Voy a despejar x. Hacer cuentas. Al despejar x te quedaría 5i. 5i. Ya pasó a multiplicar el 5 más 1. Ya pasó a sumar el 1 sobre 2. Ya despejé x. Es el paso 2. Y el paso 3, tercer y último paso, ojo acá, tercer y último paso, ¿qué dice? En lugar de y, cámbiala por x y ya tiene la inversa. Entonces acá, en lugar de y, le voy a poner x, 5x, más 1, todo sobre 2. Eso viene a ser precisamente la función inversa de f. Ahí está. Ahora, como ya habíamos, en la parte lateral izquierda, ya habíamos encontrado el rango de f, entonces ahí vamos a tener que el dominio de la función inversa de f asterisco, el dominio de f asterisco va a ser igual al rango. Ya lo hemos encontrado por ahí, sería desde menos 1 hasta 13 quintos. Ya está. Ahí con eso damos respuesta a la pregunta que se nos hace. Hay su regla de correspondencia y al costado le ponemos el dominio, sabiendo que el dominio de la inversa no es otra cosa que el rango que ha sido calculado en la parte lateral izquierda. Sobre eso habla acá, pero quizás lo han hecho en mayores cantidades de pasos. A ver, vamos a ver acá. Despejamos la variable, hacen cuentas y cambiamos el y por el x y ahí está. Esa es la función inversa.
5x más 1, 5x más 1, todo sobre 2. Y el dominio es el rango de f que está al costadito, es decir, de menos 1 hasta 13 quintos. Bien. Para cerrar esta teoría, hablaremos de la función exponencial y la función logarítmica. Vamos cerrando la teoría para empezar ya los problemitas. Y frente a ello tenemos precisamente la función exponencial y la función logarítmica. La función exponencial, su regla de correspondencia es tal como está ahí, mira, f de x igual a b a la x, donde b, que es la base, tiene que ser real positivo. Ojo, cuando hablamos de función exponencial, ojo, pues va a ser necesario para un problemita que viene más adelante, la base tiene que ser mayor que cero, ni siquiera cero, sino estrictamente mayor que cero. Es decir, debe pertenecer a los reales positivos. Y además, diferente de uno, claro, porque si b fuera 1 no tendría sentido, ¿no? 1 elevado a cualquier potencia siempre va a dar 1. Entonces, b tiene que ser cualquier número real positivo, pero diferente de 1. Y ahí, bueno, por un tema de espacio, han considerado ahí los dos casos en una sola gráfica, ¿no? No, esas dos gráficas deberían ser trabajadas por separado. La gráfica azul por un lado y la gráfica roja por otro lado. ¿Por qué? Porque la gráfica azul corresponde a la gráfica de una función exponencial que es b a la x, pero cuando b es mayor que 1, cuando la base es mayor que 1. Entonces, ¿qué me puede decir esa función? Solo la gráfica azul, por si acaso, ¿ah? Solo la gráfica azul. En realidad, ahí habían trabajado así mejor en dos. Lo ideal hubiera sido para evitar confusiones, ¿eh? Así y así. Entonces, por acá, la gráfica de la función azul sería así. Es una función exponencial, f de x igual a b a la x, pero cuando la base es mayor que 1. Y la otra gráfica sería así. Este también es la gráfica de una función exponencial, b a la x, pero cuando b es mayor que 0, pero menor que 1. Así mejor se hubiera trabajado, para evitar confusiones. Pero la gráfica azul, ¿qué tipo de función es? ¿Es monótona o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué significa que una función sea monótona, chicos? ¿Qué tipo de función es la gráfica azul? ¿Será creciente o decreciente? Creciente. Creciente, ¿no es cierto? Bien. Mientras que la gráfica que aparece ahí con rojo, que también corresponde a una función exponencial, pero es el caso cuando la base tiende a ser 1. Por ejemplo, la base puede ser un medio, un tercio, un quinto, tres cuartos, cualquier valor entre 0 y 1. Ahí la función es decreciente. Eso lo comenta por acá, ¿ve? Cuando la base es mayor que 1, si estamos trabajando con la función azul, la función es creciente y es inyectiva, claro. Mientras que si la función ahora exponencial es tal que su base está entre 0 y 1, si la base está entre 0 y 1, la función es decreciente, cae, la gráfica roja. En realidad, como repito, tendría que haber trabajado por separados, tal como está en la parte derecha, ¿no? Para evitar confusiones. ¿Qué más tenemos por acá? A la función logarítmica. La función logarítmica. Aquí también, como su regla de correspondencia, g de x igual al logaritmo de x en base b.
donde B, que es la base, ya sabemos qué condiciones deben cumplir la base. La base tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Es decir, puede ser cualquier número real, pero positivo. Y X, este es el número, así se llama. Cuando uno habla de logaritmo, logaritmo de X en base B es la base y X es el número. El número tiene que ser un número real positivo. Bien, entonces, tenemos acá lo siguiente. Ahí también, en la gráfica, están las dos funciones para ambos casos, ¿no? La primera, por ejemplo, el azul, es la función logarítmica cuando la base es mayor que 1. B es mayor que 1. Entonces la función es creciente, como se puede ver ahí. Pero cuando la base está entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente. Cae, 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 cae. ¿No? En ese caso puedo decir, cuando la base está entre 0 y 1, la función logarítmica es decreciente. Y es inyectiva, obviamente, como se puede ver ahí. Bien, ahí, hasta ahí llegamos entonces a la parte teórica, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, por favor. Al parecer no hay. Entonces vamos acá. Vamos con los problemitas, a ver, chicos, ¿eh? Veamos acá. Ejercicio número 1. Dice, si la función f, está ahí 2, 4, 6 pares ordenados. La función es un conjunto de pares ordenados. Ahí están 6 pares ordenados. Resulta que esa función es inyectiva. Por lo tanto, determina el dominio de f. Veamos. Entonces, recordemos lo que hemos visto en la clase pasada. Ojo. Aquí, por ejemplo, tenemos esto de acá. Mira, voy a estudiar estos dos pares ordenados. Si f es función, ¿qué ocurre? Tomando en cuenta esos dos pares ordenados que están ahí subrayados. La definición de función que hemos visto en la clase pasada decía, si yo tengo dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces, ¿qué debe pasar? La segunda componente también deben ser iguales. Tiene que ser iguales. Ahí está. Bueno, por eso que desprendo que b más a cuadrado tiene que ser igual a 9. Ahí está. B más a cuadrado tiene que ser igual a 9. Ese es porque es función. Y acá, aplicando el mismo argumento o criterio, también se define acá, ¿ve? Con azul lo voy a poner, ¿eh? 4,2 y 4, b menos a cuadrado más 1. El mismo argumento. Dice, como f es función, así lo dice el problema, si yo tengo dos pares ordenados con una misma primera componente, entonces las segundas componentes tienen que ser iguales sí o sí. Por lo tanto, me quedaría que b menos a cuadrado más 1 es igual a 2. B menos a cuadrado más 1 es igual a 2. Es decir, b menos a cuadrado es igual a 1. Ya está, ya aparecen ahí. De 1 y 2, resolviendo el sistema de ecuaciones, porque hay dos ecuaciones ahí. De 1 y 2, sumamos nada más. B más B, 2B, los A cuadrados se va y te queda 9 más 1, 10. 2B es igual a 10, B vale 5. Y si B vale 5, A vale 2 o menos 2. Ahí está, B. B vale 5, ya. Y si B vale 5, reemplazas la primera ecuación y te queda que A cuadrado vale 4. Si A cuadrado es igual a 4, A toma dos valores, 2 o menos 2. Algebraicamente es válido eso. Ahora, entonces habría que analizar, pues. Habría que analizar qué pasa, por ejemplo, caso 1, cuando B vale 5 y A vale 2. Vamos a ver acá. Para B igual a 5 y A vale 2. Tendríamos que reemplazar, ¿no? Arriba en los pares ordenados.
Por ejemplo, al reemplazar 5 y 2 sería 7. 7,5 el primer par, ¿eh? El segundo es 6,9, el tercero es 4,2, el siguiente sería 6,9, porque B vale 5 y A vale 2 al cuadrado 4, 5 más 4, 9. En el siguiente par sería 4,2. En el siguiente par, como A vale 2, sería 10,9. Ahora, ¿por qué digo que no es inyectiva? ¿Por qué concluyo que no es inyectiva, chicos? ¿Por qué concluye que no es inyectiva? ¿Te acuerdas de la definición de inyectiva? Si yo te... a ver, voy a subir acá con rojo, ¿eh? Esos dos pares que están ahí con doble raya. Esos dos pares son los que son la fuerza para poder decir, ah, esa función es inyectiva. Porque para que sea inyectiva decir lo siguiente, mira la definición. Si yo tengo dos imágenes iguales, entonces las preimágenes tienen que ser iguales. Y ahí hemos encontrado dos pares ordenados, esos que están subrayados con doble raya. Hemos encontrado dos pares ordenados con dos pares ordenados donde las imágenes son iguales. Acá ven. Las imágenes son iguales, 9 y 9. Según la teoría, para que sea inyectiva, las preimágenes tienen que ser iguales, pero 6 no es igual que 10. 6 no es igual que 10. Por ese motivo, entonces no es inyectiva. Ahora bien, la otra posibilidad, ¿cuál sería? Que B vale 5 y A vale menos 2. Tomando en cuenta esos valores, que B vale 5 y A vale menos 2, reemplaza arriba en los pares ordenados, te quedaría el par 3,5, 6,9, 4,2, 6,9, que no se repite, pero lo pongo una sola vez, 4,2, A vale 6,9, ya también está ahí, entonces solamente esos tres pares ordenados. Que ahí sí, pues es inyectiva, ¿no? Ahí no hay ningún problema con el tema este de que si yo tengo, ojo, dos pares ordenados con las mismas segundas componentes, entonces las primeras tienen que ser iguales. Esa es la definición de inyectividad. Pero acá no tenemos ningún problema, pues está el 3,5, 6,9, 4,2. Los pares ordenados, digamos, las segundas componentes de los pares ordenados son diferentes. Acá en el problema dijimos que no es inyectivo, ¿por qué? Porque si se logra encontrar dos pares ordenados con las mismas segundas componentes, entonces necesariamente las primeras componentes tienen que ser iguales, pero 6 no es igual que 10. En la segunda sí no hay problema, ahí no hay ningún problema de repetición de componente, por lo tanto, esta función es inyectiva. Y entonces, ¿su dominio cuál sería? ¿Cómo calculas el dominio de la función, de una función, cuando te dan los pares ordenados? Ya tiene la función. Ahora yo te pregunto, porque me piden el dominio. ¿Cómo calculamos el dominio de una función cuando tienen los pares ordenados? Son las primeras componentes. Claro.
Dominio de la función son las primeras como es 3, 6, 4, ordenando 3, 4, 6. La respuesta la encontramos en la alternativa B de bueno. Bien. Vamos al problema número 2, chicos. Dice que sea f una función cuadrática isoproyectiva, cuya gráfica se muestra en la figura culta, donde, bueno, el dominio te lo dan ahí, y el rango sería n, b más 3. Hay el dominio de f. Para hallar el dominio de f, tendríamos que hallar b y n. Hallando b y n, encontramos el dominio. Pero veamos. Ahí me dan como dato el vértice. Miren, ya se sobreentiende que es la gráfica de una función cuadrática. Se trata de una parábola, o por lo menos parte de una parábola. Se entiende que esto continúa por acá, ¿no es cierto? Esto viene por acá, esto viene por acá. En realidad es una función cuadrática, es una parábola, sino que ahí están dando una parte de la parábola nada más. Entonces, la teoría dice lo siguiente. Si yo tengo el vértice que es h, k, entonces, ¿cómo encuentras la función cuadrática? Ah, bueno, es fácil. El f de x, la función cuadrática, va a ser a multiplicado por x menos h al cuadrado más k. Esa es la forma como tú tienes que hallar o construir la función cuadrática. Conociendo el vértice. Como en este caso conozco el vértice, que es 4,1. Entonces empezamos acá. La función va a ser a por x menos 4, que es la abscisa del vértice, al cuadrado más 1. Tomando en cuenta lo que hemos hecho ahí, ¿no? La acotación que hemos dado ahí, que podemos encontrar la regla de correspondencia de la función cuando se conoce el vértice. Y en el problema me están dando el vértice ahí. Listo, pero hay otro punto ahí. Acá hay otro punto, el punto azul, el punto rojito que está acá. El punto 5,2. Mira acá, ¿eh? F de 5 es igual a 2. O 2 es igual a F de 5, como quieras. 2 es F de 5. Bien, entonces, veamos acá. ¿Quién es F de 5? Reemplazo arriba. Voy a poner acá un asterisco mejor para poderlo referenciar. Referenciar acá. Ojo ahí. ¿Quién es F de 5? Reemplazo sería A por 5 menos 4 al cuadrado más 1. Y es igual a 2. F de 5 es simplemente reemplazar el X por 5. Hacemos cuentas por ahí. El 1 pasa a restar. El 5 menos 4 es 1, no cuenta. A vale 1. A vale 1. Estoy reemplazando en asterisco. Me quería que el f de x iba a quedar así. Y ahora sí. Ya tengo f de x. Voy a borrar esto. Con esto voy a trabajar. Ya tenemos f de x. F de x es x menos 4 todo al cuadrado más 1. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál es la definición que nosotros manejamos con respecto a que es sobreyectiva? Lo dijimos en la teoría. ¿Cuándo se dice que una función es sobreyectiva? Si dice que una función es sobreyectiva o suryectiva cuando el rango de la función es todo el conjunto de llegada. Es decir, el rango de la función, según lo que dice el problema enunciado, es todo el conjunto de llegada. Y este de acá es el conjunto de llegada. Acá está, encerrado en este rectángulo rojo, es el conjunto de llegada. Por lo tanto, el rango de f es el intervalo n, b más 3.
Pero de la gráfica, mira, como ya tiene la gráfica, te dan como dato la gráfica, podemos encontrar el rango. ¿Cuál sería el rango? A ver, chicos. Miren, ya tiene la gráfica. Con la gráfica se puede obtener el rango. Simplemente habrá que reflejar o aplastar o comprimir, proyectar la gráfica de la función respecto al eje Y. Algo así que imaginariamente lo comprimes. Esa gráfica o esa parte de la parábola la arrinconas contra el eje Y. ¿Y de dónde a dónde te va a quedar? ¿Qué pasa si tú, digamos, proyectas o arrinconas la gráfica ahí, que está dada ahí, con respecto al eje Y? Esto de acá es, si esto es B, a ver, para más o menos ubicarnos, si esto es B, por acá estará F de B. Proyecten ustedes la misma gráfica, la proyectan con respecto, o arrincónenla con respecto al eje Y. ¿De dónde a dónde va la gráfica? De 1 a f de b. Claro. De la gráfica decimos entonces que el rango va desde 1 hasta f de b. Desde 1 hasta f de b, efectivamente. Entonces comparo simplemente, porque tengo doble información con respecto al rango. El rango es n, b más 3, pero también hemos visto que el rango es 1, f de b. Por lo tanto, comparando extremos de los intervalos, n vale 1 y b más 3 es f de b. Ahí está. F de b es b más 3 y n vale 1. Pero ¿quién es f de b? Reemplacen asterisco rojo, pues. ¿Quién es f de b? En lugar de x ponemos b de bueno. Y al reemplazante quedaría b menos 4 al cuadrado. Ahí está. B menos 4 al cuadrado más 1 es igual a B más 3. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Desarrollando esto me quedarían dos valores para B. 7 o 2. ¿Cuál considero, chicos? ¿Y por qué? Dos no puede ser porque en la recta del x, el 2 está el 4 y el 5 y tiene que ser el 7. Así es, pues, ¿no? Porque el B tiene que ser mayor que 5. Ahí está, ¿no es cierto? En el eje X, ¿te das cuenta abajito? En la gráfica, el B está a la derecha de 5. O sea, tiene que ser mayor que 5. No puede ser, claro. B vale 7. Y ahora sí, como siendo n y b, ahora sí vamos a calcular el dominio de la función. Pues el dominio era el intervalo n más 1. Como n vale 1, sería 1 más 1, 2. Hasta b, ¿cuánto vale? 7. Por lo tanto, el dominio lo encontramos en la alternativa D. El intervalo abierto precisamente en el extremo izquierdo 2 y cerrado en el extremo derecho con 7. Ahí tenemos entonces el ejercicio número 2, chicos. Sigamos. A ver, por acá, ¿qué tenemos? En el ejercicio 3, dice, dada la función f definida por, ahí tenemos f de x igual a 3 a la x más logaritmo de 5x cuadrado menos 10 en base x menos 1. Siendo el dominio de f el intervalo que va desde a hacia más infinito menos b. Ya ese es dato, ¿no? Calcule el valor de a cuadrado más b. Bueno, me están pidiendo calcular esa expresión, pero esa expresión depende de a y b. ¿Y dónde lo veo a y b? En el dominio. Entonces, todo se reduce a calcular el dominio. Si nosotros calculamos el dominio, lo comparo con lo que me está diciendo ahí para encontrar a y b. Listo. Entonces, ya tengo claras las cosas, que tengo que ir al dominio de f.
Encontrando el dominio de f, lo comparo y ya tengo a y b. Y con eso reemplazo lo que me pide. Pero bueno, acá tenemos esta función f, que podríamos entender así, ¿eh? Este es f1, este es f1, ahí está. Por acá está f2, ahí está f2, el segundo sumando, y por acá tenemos f3. F, si te das cuenta, f es la suma de esas tres funciones. Función verde, función guinda y función turquesa. Entonces, voy a llamarle a la función verde, le voy a llamar f1. F1. A la función guinda le voy a llamar F2. Y a la función turquesa o al rectangulito le voy a llamar F3, para así referenciar y conocer los tipos. F1 es la primera función, 3 a la X, función exponencial. F2 es la función guinda, que en este caso es la función identidad, X. Y la función 3 es la función logarítmica. Entonces, como a mí me interesa el dominio de f, entonces hay que calcular el dominio de f1, el dominio de f2, el dominio de f3, y al final hay que intersectar, dice, ¿ah? Hay que intersectar el dominio de f1 con el dominio de f2 con el dominio de f3. Pregunto, ¿cuál es el dominio de f1 de esa función exponencial? Los reales. Claro, a X puede tomar cualquier número real, no tiene ningún impedimento. Efectivamente, X no tiene ninguna restricción, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de la función exponencial, porque es una función exponencial esto, la función verde, entonces tenemos acá f de x igual a b a la x. Esta es la función exponencial. Este x puede tomar cualquier valor real, no hay ninguna restricción. La base es la que tiene restricción, pero el número x no, la variable x no. La base sí tiene que ser mayor que ser diferente de 1, eso ya lo dijimos, pero el x, entonces el dominio es todo R. La función guinda, f2, ¿cuál sería su dominio? Tenemos de acá, f2. F2 es x. ¿Cuál es el dominio de f2? Los reales. Todo R, claro, todo R, muy bien, así es. Y ahora el dominio de f3, ahí sí hay que trabajar. A ver, vamos a ver acá. F3 es la función turquesa, ¿eh? Lo que está encerrado ahí con el rectángulo turquesa. F3, llámale si quieres a esto. F3 de x. Y la tercera función la hemos llamado así por un tema de comodidad. Es el logaritmo de 5x cuadrado menos 10 en base x menos 1. Es F3. Entonces, ¿qué dijimos para el logaritmo? ¿Qué dijimos para el logaritmo? Cuando uno trabaja la parte de logaritmos, dice, la base, ¿cómo tiene que ser la base? Diferente de 1. Miren acá, para recordar simplemente, ¿sí? A ver, acá tenemos logaritmo de x en base b. Hay tres cositas que todo estudiante debe saber cuando trabaja con logaritmo. ¿Qué cosa, profesor? Vamos, la base tiene que ser mayor que 0, siempre. Por otro lado, lo que dijo su compañera, la base tiene que ser diferente de 1. Y 3, el número
X tiene que ser positivo. No existe el logaritmo de un número negativo. Ajá. Con esas tres cositas juega. Siempre, ¿eh? Acuérdate. Base mayor que 0, diferente de 1, y el número mayor que 0. Entonces, ahora sí, como F3, esa función que está envuelta en ese rectangulito turquesa, es una función logarítmica, hay que tener en cuenta eso. Por eso que acá digo, acá tiene la base mayor que 0. La base de x-1. La base diferente de 1. Y el número, que es 5x² menos 10, tiene que ser mayor que 0. Ahí están las tres condiciones que te había comentado. Siempre que trabajes con logaritmos hay que tomar en cuenta eso. Bien. Entonces ya lo que quedaría acá es resolver esto, ¿eh? A resolver se ha dicho. Vamos a ver acá. Voy a borrar esto un ratito, por favor. Resolviendo esto, ¿qué me quedaría? Bueno, lo divido entre 5, te queda x² menos 2. Pero o sea, estoy resolviendo esto, ¿no? Esto de acá. Lo divido entre 5, te queda x² menos 2 mayor que 0. Pero esto lo escribo así, x² menos raíz de 2 elevado al cuadrado mayor que 0. Es una diferencia de cuadrados. Eso. Ahí está, x más raíz 2 por x menos raíz 2 mayor que 0. Puntos críticos. ¿Cuáles son los puntos críticos ahí, chicos? ¿Cuáles son los puntos críticos en esta inecuación de acá, chicos? Aquí, son menos raíz 2 y raíz 2. Ahí está. La regla más, menos, más. Como es mayor, positivos. Ya está. Ahora, x mayor que 1. Por ahí está. X mayor que 1. Y x diferente de 2. Abrimos ese 2. Ahora la pregunta es, el dominio de f, porque f es la suma de verde más guinda más turquesa. F es la suma de esas tres funciones. Pero el dominio general de f lo vas a encontrar con la intersección de los dominios. El dominio de f1 intersectado con el dominio de f2, intersectado con el dominio de f3, porque hay tres sumandos, y cada sumando representa una función, de la cual hemos ido hallando uno por uno su dominio. Entonces, si ahí intersectamos, ojo, la fucsia, digamos, es el dominio de f3. Turquesa es el dominio de... Ah, no, perdón. X mayor que 1 es esto de acá, ¿eh? Para más o menos situarnos con los colores. ¿Eh? Resolviendo esto, nos quedaría así, ¿eh? De esta inecuación me quedan esas dos ramas fucsia. Trabajando esta parte, te quedaría pues precisamente ese intervalo turquesa. Y x diferente de 2, acá está. O sea, x puede tomar cualquier valor real, excepto 2. Puede tomar cualquier valor real. Entonces, y ahí intersectando fucsia con turquesa con verde, me va a quedar precisamente el intervalo que va desde raíz de 2 hacia más infinito, pero quitando 2. Quitando 2. El intervalo que va desde raíz de 2 hacia más infinito, quitándole 2. Bueno, comparando en todo caso con lo que da el problema ahí, ¿a qué conclusión podemos llegar? A es raíz de 2 y B es 2. Así es, A es raíz de 2 y B de 2, efectivamente. Ya está, efectivamente. Ahora sí, con esos valores que ya han sido obtenidos, en cuenta lo que te piden. A cuadrado sería 2, más B que vale 2, 4. La respuesta la encontramos en la alternativa C. Entonces, es una función que en este caso viene a esto se conoce como el álgebra de funciones, una suma de funciones, ¿no? Pues una suma o diferencia.
Al fin y al cabo tienes que intersectar los dominios de las funciones que están interviniendo o participando. La función verde, que es la función exponencial, la función guinda, que es la función identidad, es f de x igual a x, y la función turquesa, que es la función logarítmica. Bien, vamos a seguir avanzando por acá, chicos. Ejercicio número 4, ¿qué dice? Dada la función lineal, bueno, acá no ha salido correcto, porque este es un problema de incompatibilidad con la versión. Esto de acá debe ser algo así como que una flechita, ¿eh? Y la función inversa de f denotada por f asterisco, tal que f de 5 vale 2 y f, la inversa de f evaluada en 3 es 4. De acuerdo con lo mencionado, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Bueno, la primera es que aquí hay la inversa. La segunda, un eje de la inversa, evalúela en 8. Y la tercera, evalúela en 2 y también evalúen la función en 4. Pero bueno, veamos. ¿Cómo es una función lineal? Decimos acá lo siguiente. Toda función lineal siempre tiene como regla de correspondencia una expresión como la que aparece ahí. Siempre. Toda función lineal siempre va a tener esa forma general, donde A y B son números reales. Pues bien, hacemos una tablita por acá. Dato. F de 5 es igual a 2. Cuando X vale 5, entonces el F de 5 sería pues A por 5 o 5 por A más B. El F de 5 es igual a 2. Así que reemplazo para que me tenga una ecuación. F de 5, ¿quién es? 5A más B es igual a 2. Llámale 1 si quieres. Ahora, mira acá. El otro dato. El F asterisco evaluado en 3 es igual a 4. ¿Eso qué implica? Bueno, aplicar la función por acá a ambos lados. Aplico F por acá, mira. Aplico F por acá y aplico F por acá. Acá F con su inversa se van a ir. Y te quería entonces que F de 4 es igual a 3. F de 4 es igual a 3. ¿No es cierto? Entonces ahí tendríamos acá lo siguiente. Ahí aplicó la función. Entonces concluimos que F de 4 es igual a 3. Pero ¿quién es f de 4? Vamos a la tablita ahí. Cuando x vale 4, f de 4, ¿quién es? A por 4. Perdón, sí, pues A por 4 o 4 por A más B. Vamos a la tablita. En lugar de x le ponemos 4. Entonces f de 4 es 4A más B. Ahí tenemos dos ecuaciones. Mira, la ecuación 1 y la ecuación 2. Con esas dos ecuaciones hay que jugar, ¿no? Básicamente restar de 1 menos 2. Estamos miembro a miembro para que se vean los B. Y te quería entonces que A es igual a menos 1. A vale menos 1. Y si A vale menos 1, reemplaza en la primera o en la segunda, en donde se te hará más cómodo para obtener que B vale 7. Entonces, conociendo A y conociendo B, ya podemos encontrar la regla de correspondencia. Ahí está. Pues ya conozco A, que vale menos 1, y B, que vale 7. Esa es la función lineal. Pero las alternativas o las proposiciones están dadas en términos de la inversa. Entonces voy a calcular la inversa. ¿Qué dijimos? ¿Cuáles son los tres pasos? Paso 1, a ver, para recordar acá. Paso 1. ¿Cuál es el primer paso? Escribir y en función de x. El f de x es y es igual a menos x más 7. Paso 1. Paso 2, ¿qué dijimos? ¿Cuál era el paso 2? ¿Alguien me podría recordar, por favor? Despejar X. Despejar x, claro, despejo x. Despejo x es igual a menos y más 7. Es el paso 2. Mientras que el paso 3 es cambiar y por x. Entonces, en lugar de y, le pongo x más 7 y este es precisamente la inversa, chicos. Este de acá es la función inversa. Ya tenemos la función inversa. Entonces, esto, check. Acá que me dice que la función inversa es 2x menos 2, eso es falso, porque la función inversa es menos x más 7. La primera es falsa. La segunda, f asterisco de 8 es 14. Bueno, vamos a calcularlo por acá, ya que tengo la inversa, ya que tengo la regla de correspondencia, f asterisco de 8 es igual a menos 8 más 7, es menos 1. Por lo tanto, la segunda proposición también es falsa, porque dice que es 14, ¿no? F de 8 es menos 1. Menos 8 más 7, menos 1. La tercera, a ver, vamos a calcular acá. F asterisco de 2. F asterisco de 2. ¿Cuánto vale F asterisco de 2?
Ahí sería pues menos 2 más 7 sería 5. Y f de 4, ¿cuánto vale f de 4? Acá arriba lo voy a calcular. F de 4. F de 4 sería igual a menos 1 por 4, porque equivale 4. ¿No es cierto? Equivale a 4, porque estoy calculando el f de 4. Sería menos 4 más 7. 7 menos 4, 3. Entonces, sumamos f de 4, lo sumamos con f asterisco, evaluado en 2 es 5, 5 más 3 es 8. Correcto. Entonces, la primera es falsa, la segunda es falsa y la tercera es verdadera. ¿Correcto? Ahí está, miren chicos. Ahí se puede ver la inversa. Entonces, la primera es falsa, porque la inversa es 7 menos x. La segunda es falsa, porque f asterisco evaluado en 8 me queda menos 1, no 14. Y la tercera sí es verdadera. El primer sumando me quedó 3, el segundo sumando me quedó 5. O al revés, ¿no? F de 4 sería 3 y F asterisco de 2 sería 5. Bueno, lo cierto es que lo correcto es falso, falso, verdadero. La respuesta la encontramos en la alternativa D. Veamos entonces, chicos, por acá. Dice, dada la función f definida por, bueno, ahí está, x cuadrado menos 2x menos 1, donde x va desde 2 a más infinito, es el dominio de la función, y la función inversa de f denotada por f asterisco. De acuerdo con lo mencionado, determine el valor de verdad de las siguientes proposiciones en el orden respectivo. Dicen que la función f no es inyectiva, la primera proposición. La otra, que el dominio de la función inversa es el intervalo que va desde menos 1 hasta más infinito. Ya sabemos que en realidad el dominio de la inversa, ¿quién es? Esto de acá, dicho de otra manera, el dominio de la inversa, ¿quién sería? Según la teoría, el dominio de la inversa coincide con el rango de la función. Entonces, en algún momento voy a calcular el rango de la función, o viendo si ya tengo la gráfica, a partir de la gráfica voy a encontrar el rango. Simplemente proyectando la gráfica respecto al eje Y. Entonces, veamos. Ahí nos damos cuenta, por ejemplo, que, ojo, me piden del intervalo, solamente me interesa, porque si arreglamos esa función, mira, si arreglamos esta función, que es una función cuadrática, x al cuadrado menos 2x menos 1, el vértice ya saben que es menos b sobre 2a, coma, f de ese valor, menos b sobre 2a. El vértice va a ser menos b. ¿Cuánto vale b? Menos 2. Menos 2. B vale menos 2. 2a. A vale 1. Entonces ahí menos por menos da más. 2 entre 2, 1. Te queda f de 1. F de 1. Calculando bien el vértice sería, pues acá te quedaría 1, f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Reemplázalo acá. 1 al cuadrado, 1 menos 1 se va y te queda menos 2. El vértice es 1, menos 2. Y como el coeficiente principal es positivo, porque es 1, entonces se trata de una parábola que sale hacia arriba. 1, menos 2 estará por acá más o menos, ¿ves? Si te das cuenta. 1, menos 2, por acá estará. Este es el vértice, este puntito rojo. Viene así. Algo así la gráfica. Algo así es la gráfica de esa función. Pero me están pidiendo solamente acá, para los x que son mayores o iguales que 2. Por eso es que solo aparece esa gráfica verde nada más ahí, ¿cierto? Porque no me piden todo en todo su dominio.
sino en ese intervalo, en los X que van desde 2 a más infinito. Ya, entonces ahí está bien, correcta la gráfica, no es todo, sino desde 2, acá está, ¿no? Desde 2 hacia más infinito. Entonces, me interesa solamente esa partecita de A, esa parte de la parábola. Y es en esa gráfica, la función es inyectiva, ¿qué dicen ustedes? Sí, Claro, claro, por el criterio que nosotros manejamos, geométrico. Sabemos que una función, para que sea inyectiva, debo trazar rectas horizontales, donde sea, y deben cortar la gráfica en un solo punto. Y lo cortan, pues, definitivamente, ¿no? Cortan ahí la gráfica. Ya, de la primera dice que no es inyectiva. Falso, sí es inyectiva. La segunda, el dominio de la inversa. Ojo, el dominio de la inversa es un intervalo que va desde -1 hacia más infinito. ¿Qué dicen ustedes? Recuerden que el dominio de la inversa aquí viene a ser el rango de la función. el rango de la función. Y para hallar el rango de la función me bastaría con ir a la gráfica, nada más. ¿Cómo encuentro el rango? Ah, proyectando la gráfica con respecto al eje Y, arrinconando la gráfica con respecto al eje Y. Si tú haces eso, se entiende que esto va hacia arriba, pues, ¿no? Sino que ahí han cortado la gráfica, pero se entiende que esto va hacia arriba, pues. Aquí sí está acotado, ¿no? Cerrado, ahí está. Entonces, si esa gráfica verde la proyecta respecto al eje Y, la aplastas contra el eje Y, ¿de dónde me queda el rango? -1 a más infinito. Claro, es el rango de F. Pero el rango de F es el dominio de la inversa. Así es que la segunda proposición es verdadera. Va desde -1 hacia más infinito. Eso, como repito, es el rango de F. Pero sabemos por teoría que el rango de F es el dominio de la inversa. Bueno, entonces por ahí también tenemos en cuenta lo siguiente. Falso, verdadero, y esa es la recta identidad. Y por acá también tenemos la gráfica de la inversa. Es la gráfica de la inversa. Que geométricamente la función y su inversa son simétricas respecto a esa recta identidad. Algo así como un espejo, ¿no? Lo que está a la derecha lo manda a la izquierda, lo que está a la izquierda lo manda a la derecha. Entonces es cierto. Ahí se puede ver que la gráfica de f, que es la función verde, y la gráfica de la inversa, que es la función marrón, son funciones simétricas respecto a esta recta identidad. Sí corresponden a las gráficas entonces, chicos. Entonces la respuesta es falso, verdadero, verdadero. La respuesta la encontramos en la alternativa A. ¿Qué dice el problema 6? A ver. La población de bacterias de un cultivo después de transcurrir X minutos está modelada por la función P de X igual a la X más B. Ya, ese es el modelo matemático que de alguna manera está representando la población a través del tiempo. X son minutos. P de X es población. Si la población inicial es de 2 bacterias, o sea, P evaluado en 0, cuando X vale 0, es de 2 bacterias. Y la población al transcurrir 120 segundos, o sea, 2 minutos, P evaluado en 2 es de 5 bacterias. Determine la cantidad mínima entera de minutos que debe transcurrir o que deberá transcurrir para que la población sea mayor a esa cantidad de bacterias. Bueno, hay que hallar ahí B. Hay que hallar ahí B. Entonces, con los datos que tenemos ahí, que dice en el instante inicial, dice si la población inicial, o sea, cuando X vale 0, porque X es tiempo, cuando X vale 0, la población inicial fue de 2 bacterias. O sea, P evaluado en 0 es 2. Ahí está. P evaluado en 0 es 2, la población inicial. Dicho en otras palabras, cuando X vale 0, P evaluado en 0 me quedaría B. B nada más porque sería A a la 0 es 1 más B, sería 1 más B, ¿no? Ahí está. A a la 0 es 1, el 1 pasa a restar, te queda que B vale 1. Ya está. Simplemente estoy encontrando el P utilizando el dato que la población inicial, o sea, P evaluado en 0, es 2. Por otro lado, dice que
Y la población al transcurrir 120 segundos, que eso significaría 2 minutos. 2 minutos, estamos dejando con minutos, ¿ah? La población al cabo de 2 minutos es de 5 bacterias. 5 bacterias. O sea que cuando X vale 2, P evaluado en 2 sería A al cuadrado más B. Pero P evaluado en 2 sería A cuadrado más B, esto es igual a 5. Como B vale 1, te queda que A cuadrado vale 2 o menos 2. Algebraicamente acá te salen los valores, ¿eh? Porque B vale 1. Mira acá. A toma dos valores. A puede ser 2 o menos 2. Pero ¿por qué descartas esto? ¿Alguien me podría decir, por favor? ¿Me podría comentar? Que estás hablando de población de bacterias. No tanto eso sería, sino más que todo porque es una función exponencial. Recuerden ustedes cuando hemos trabajado con la función exponencial que es así. El A, ¿cómo tiene que ser? A es la base, A tiene que ser mayor que 0 y diferente de 1. Ahí está. Y esta es una función exponencial. A la X más B, entonces A tiene que ser mayor que 0. El A menos 2 lo descarto. El A tiene que ser mayor que 0, por ser la base de una función exponencial. Entonces, como ya tenemos A y B, ahí tenemos, ya reemplaza A vale 2, B vale 1, a la función exponencial. Ahora me piden lo siguiente, determine la cantidad mínima entera de minutos. Ojo, están hablando de minutos, ¿no? X. El X mínimo, pero entero, que debe transcurrir para que la población sea mayor que A vale 2, B más 4 sería 5, 7, 257. Halle el menor valor entero que toma X para que la población sea mayor que 257. Pero la población es 2 a la X más 1. Reemplazo 2 a la X más 1. Entonces 2 a la X mayor que 256. Pero 256 es 2 a la 8. 2 a la 8. Entonces ahí se concluye, cancelo bases, me queda que X mayor que 8. Entonces, pero como se están pidiendo determine la cantidad mínima entera, pues, ¿cuál es el menor valor entero que toma X? 9. 9, claro. El X mínimo es la cantidad mínima de minutos que deberá transcurrir para que la población sea mayor a 257 será de 9 minutos. La respuesta la encontramos en la alternativa E. Pasamos al problema número 7. A ver, chicos, por acá. Ahí decimos que la magnitud de un terremoto se modela mediante esa función. Ese es un modelo matemático que está representando la magnitud de un terremoto. Donde X, ¿qué cosa es la intensidad del terremoto? Y S es la intensidad del terremoto estándar. Bien, en el año 2010, un terremoto en China registró una magnitud de 6.9 en escala de Richter. Es la intensidad, o sea, X es 6,9. En el año 2009 se registró un terremoto en Indonesia con una intensidad de terremoto de 5 veces la intensidad del terremoto en China. ¿Cuál es la magnitud del terreno registrado en Indonesia? Sabiendo que el logaritmo de 2 es 0.3. El modelo está dado. Ahí está, con rectangulito verde. Es el modelo matemático que me está representando la magnitud de un terremoto. Entonces, voy a considerar sea A la intensidad del terremoto en China. O sea, X es A. Entonces, M de A, porque X es A, y la intensidad del terremoto es X, pero ahora estoy poniendo que sea A. Sea A la intensidad del terremoto en China. O sea, cuando equivale a A, te queda el logaritmo de A sobre S. La magnitud dice que el terremoto en China fue de 6.9, ahí lo pongo. La magnitud del terremoto en China fue de 6,9. El logaritmo de un cociente es diferencia de logaritmos. Ahora, punto 2.
La magnitud, vamos al terremoto en Indonesia, la segunda parte, dice, en el año 2009 se registró un terremoto en Indonesia con una intensidad de terremoto de 5 veces la intensidad del terremoto en Chile. Bien. Entonces, la magnitud del terremoto en Indonesia va a ser así. El logaritmo, según el modelo matemático está ahí, de X, pero X es la intensidad del terremoto y en Indonesia es 5 veces la intensidad del terremoto en China. Si yo arriba había considerado que fue la intensidad del terremoto en China, entonces en Indonesia será 5A, porque es 5 veces la intensidad, dice. Sobre eso, estoy trabajando con el modelo, simplemente estoy cambiando X, que ahora ya es del terremoto en Indonesia, que es 5 veces la intensidad, el quíntuple de la intensidad del terremoto en China, o sea, 5A. Logaritmo de 5A menos logaritmo de S, es propiedad de logaritmos. Ahora el logaritmo de un producto es suma de logaritmos, pero el logaritmo de 5 lo puedo ver como logaritmo de 10 entre 2. Y esa es una resta, logaritmo de 10 menos logaritmo de 2, más logaritmo de A menos logaritmo de S. Ahora, el logaritmo de 10 en base a 10 es 1. El logaritmo de 2 es dato 0.3. Y esta diferencia la tengo acá. Logaritmo de A menos logaritmo de S, acá está. Logaritmo de A menos logaritmo de S, 6.9. Haciendo cuentas, 7.6. La magnitud, entonces, del terremoto registrado en Indonesia fue de 7.6 grados. ¿Mm? La respuesta la encontramos en la alternativa E. Bien, y en estos 2 últimos minutos que nos quedan, vamos a ver el último problemita por acá, chicos. ¿Qué dice? Cuando el dióxido de carbono es absorbido en el torrente sanguíneo, produce ácido carbónico y disminuye el pH. El cuerpo compensa produciendo bicarbonato, una base débil, para neutralizar parcialmente el ácido. La función que modela el pH de la sangre es tal. Ahí también el modelo matemático. Esto me está calculando, me está determinando el pH de la sangre, donde X es la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre. Dice que el día de hoy, de ayer y hoy, María se realizó el examen para determinar su pH. El día de ayer, el pH de María fue de 8.1. Ayer, su pH fue de 8.1. Hoy, la presión parcial del dióxido de carbono aumentó en 32 torr. ¿Cuánto es el pH de María el día de hoy? Considere el logaritmo de 2 como 0.3. Bueno, ahí está el modelo. Este es el modelo, ¿no es cierto? Reemplazando se tiene lo siguiente. Dice que el día de ayer el pH fue de 8.1. Reemplazo, el pH fue de 8.1 y ya trato de hallar X. Entonces ahí ya pasa a restar, el 6.1 pasa a restar, te queda 2. Por definición te queda 800 sobre X es 10 al cuadrado. Entonces de ahí sale que X vale 8. ¿No? O sea que el día de ayer el pH fue de 8.1 y la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial fue de 8 torr. Eso fue ayer. Hoy, ahora vamos a la otra parte del problema. Hoy, la presión parcial del dióxido de carbono aumentó en 32, o sea, la presión, el X ya no va a ser 8, sino para hoy es 32, aumentó en 32, era 40. Ajá, para X igual a 40. Cuando X vale 40, hay que hallar el pH. El modelo ya está dado ya. 6.1 más el logaritmo de 800 sobre X. Solamente faltaba hallar X, pero X ya sé que como aumentó en 32, es 8 más 32, 40. Reemplazando por acá y haciendo cuenta, me queda que el pH el día de hoy de María fue de 7.4 torr. La respuesta la encontramos en la alternativa D, chicos. Aquí hay cuentas que hacer, pues obviamente, pues 800 entre 40, cancelas un 0, te queda 20. Este logaritmo de 20 lo escribes como 2 por 10, separas acá, logaritmo de 2 más logaritmo de 10. Pero el logaritmo de 10 en base a 10 es 1, el logaritmo de 2 te lo dan como dato 0.3, y ya obtienes todo eso. Bien, chicos, entonces ahora sí, ha llegado el final. Entonces se cierra un capítulo más en la historia de nuestra vida académica,
pero con la firme promesa y convicción de poderlos volver a reencontrar, pero ya no en esta condición, sino como estudiantes precisamente de nuestra cuatricentenaria universidad. Chicos, les deseo los mejores éxitos a ustedes. Yo entiendo que seguramente esto es digamos, un compromiso que tienen con sus padres, pero también a la vez es parte de la responsabilidad que ustedes tienen precisamente para ser ciudadanos de bien. Entonces, les auguro éxitos en sus próximos exámenes y estoy convencido, como repito, que seguramente a más de uno nos veremos dentro ya de la ciudad universitaria, trabajando dentro del ámbito del sistema universitario. Los mejores éxitos para ustedes, les comparto las claves de los ejercicios propuestos y hasta una próxima oportunidad, chicos. Cuídense muchísimo, muchísimos éxitos para todos. Chao.